¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es un placer estar con ustedes y me pidieron que fuera un poquito objetivo en este comentario. Vamos a hablar de la tecnología y en este caso vamos a hablar de la tecnología en cirugía, el robot Da Vinci. Hay más tipos de robot, no solamente es el Da Vinci. Hay robots en la India de fabricación hindú, hay robots en Inglaterra de fabricación inglesa, en Alemania también, pero aquí el robot en Estados Unidos progresó muy rápido y es el que más uso tiene en el mundo, en el que más control tenemos, en el que más seguimiento tenemos y en el que la misma compañía a cargo del robot, que es Intuitive, tiene un registro de todos nosotros como cirujanos y ahora sí que nosotros cuando operamos estamos siendo registrados en tiempo real también en la hoja web de la compañía y eso ayuda muchísimo precisamente en la evolución de este sistema. Bueno, la cirugía es ancestral. Antes ni siquiera el cirujano era considerado como médico. Estábamos dentro de la asociación junto con los barberos y los dentistas. Así empezó todo, por algunos siglos atrás. Sin embargo, nos volvimos un mal necesario porque la cirugía fue evolucionando cada vez más y resolvía casos de una manera adecuada, pronta y definitiva. No para todos los padecimientos. Hay padecimientos que son definitivamente de manejo médico y a largo plazo, como es la diabetes, como es la hipertensión, como son algunos problemas reumatológicos, en fin. Pero hay cosas que se definen por ser altamente quirúrgicas. La mayor parte de ellas con un solo procedimiento tenemos y es más que suficiente. En mi formación como cirujano general, pues obviamente lo más resolutivo eran las urgencias, en este caso, de las vesículas biliares que llegaban inflamadas y con mucho dolor y se solucionaba con una cirugía simplemente, el apéndice que también se inflama y que también se resuelve únicamente con una cirugía, o casos muy bravos como eran sangrados de tubo digestivo altos ocasionados por úlceras, que en esas ocasiones inclusive ameritaba resecar un pedazo de estómago para poder controlar el sangrado y reconstruir toda esa parte. Eran cirugías grandes pero muy, muy bonitas y resolutivas finalmente, no era más que ese punto. En oncología, continuando la formación, pues la cirugía ahora sí que es el pilar del tratamiento oncológico, aunque la quimioterapia es lo que más cura. Todo empieza con una biopsia para saber cómo se llama, cómo se apellida ese tumor y cómo lo vamos a tratar, porque actualmente ya no nos quedamos nada más con la primera instancia, hay que hacer inmunohistoquímica y considerar todo lo que ese tumor tiene para poder ser atacado. El armamento que tenemos a nivel de quimioterapia es muy, muy amplio actualmente y actualmente tratamos tumores, no enfermos. Entonces, el caso más factible de ejemplificar es el de mama, que un mismo tumor de mama en una misma paciente de 40 años con la misma característica premenopáusica o menopáusica, dependiendo de cómo salgan los receptores estrógeno, progestágenos, el HER2, HER2 y algunos otros marcadores que están por investigarse, en base a eso se hace el tratamiento, no en base a la paciente. Y eso es muy importante porque en base a eso determinamos la curación de la paciente, que ahorita está cerca del 90% en cualquier etapa. Entonces, tener cáncer de mama ya no es tan fatal como lo era antes. Bueno, cerramos ese punto, nos vamos al robot. La técnica quirúrgica sigue siendo la misma. Da lo mismo operar con la mano, operar con un laparoscopio u operar con robot. La técnica es la misma. ¿En qué ayuda entonces el robot? El robot ayuda en que es tecnología aplicada, nos va a evitar temblores, nos va a evitar vistas confundidas porque el robot nos da una visión mucho más directa y en 3 dimensiones, nos va a evitar dolor porque es muy preciso y no lastima tejidos. En fin, poco a poco vamos evolucionando y nos va cortando tiempos también, porque ahorita los tiempos llegan a ser más prolongados, porque la anestesia hay que hacerla de una manera previa, colocar al paciente de una manera peculiar, de acuerdo a lo que vayamos a abordar, hacer la colocación de los trócares, todo eso ya vamos avanzando y lo hacemos cada vez más rápido, porque la cirugía es la misma, nos tardamos lo mismo tanto con el robot como con una cirugía abierta. Entonces, ese punto sigue siendo el mismo, pero la ventaja de ver de cerca con el robot es impresionante. No nada más es acercarnos con una lupa, es ver todo tridimensionalmente y eso nos evita errores. Estamos aprendiendo una nueva anatomía.
había segmentos arteriales, segmentos nerviosos que a veces no se podían identificar muy bien, que separábamos porque sabíamos que por ahí deben de pasar ese tipo de nervios, generalmente abdominales, pélvicos, que condicionaban a veces dolores después de la cirugía o dolores después de una plastía de una hernia inguinal, por ejemplo, que eran a veces muy molestos y a veces el paciente se quejaba más de ese dolor que del procedimiento mismo. Son dolores neuropáticos y ahora no solamente sabemos que están ahí, los vemos y los podemos hacer de un ladito. El éxito más grande del cáncer de próstata en el tratamiento con robot es ese, que se visualizan muy bien las bandas nerviosas para evitar una impotencia en un paciente junto a las vesículas seminales. Entonces, todo esto ha ido detonando el uso del robot con ciertas características, obviamente, que estamos adquiriendo a través del robot, no la técnica. O insisto, la técnica es la misma, simplemente estamos haciendo todo mucho más eficiente, con menos sangrado, con menos molestia y más precisos. Para mí, de las cirugías más sorprendentes que he tenido ha sido las de páncreas, en las que antes el sangrado era una condición sine qua non. Actualmente ya ha habido pacientes que no los tenemos que transfundir. La otra parte era el paso por terapia intensiva, ya lo cambiamos a paso por terapia intermedia, 1 o 2 días, y el regreso del paciente prácticamente es al 7º día, cuando normalmente eran 15 días de internamiento. Entonces, son de las cirugías más grandes que tenemos en cuanto al abdomen, y les ha ido muy bien. La cirugía de tórax está teniendo también esta gran revolución, en el cual por los puertos, que son puntos específicos, se pueden hacer cirugías impresionantes con mucha visualización, cuidando mucho los nervios, cuidando mucho los vasos. Las engrapadoras que tenemos a nivel del robot son engrapadoras inteligentes, de manera que al momento de que la ponemos, si el tejido es muy grueso o la engrapadora no va a ser suficiente, no nos deja disparar, tenemos que cambiar de cartucho o algo más eficiente. En fin, ahora sí que la inteligencia artificial empieza a ser muy útil a este nivel. Este nivel de grapeo es con los brazos robóticos porque es el que tiene retroalimentación. Algo curioso es que al estar en una pantalla o en una cabina con 3D, pues no tenemos por qué tener sensibilidad. Sin embargo, el cerebro está acostumbrado a ver ya esos tejidos y cuando lo estamos haciendo sentimos que estamos tocando, aunque no es cierto, pero el cerebro coordina de manera que podamos estar sintiendo lo que está haciendo el robot. Ya vienen también con la misma inteligencia artificial esos sentimientos a nivel táctil a través del robot, pero eso es poco a poco. Parte de lo más impresionante, insisto, son las evoluciones que tenemos con mucho menos daño a los tejidos y que el paciente le va muy bien. Entonces, el alcance del robot, desafortunadamente, y eso a mí me tocó padecerlo, yo ando tras la cirugía robótica desde hace ahorita más de 15 años, 17 años, cuando lo vi por primera vez en unas prácticas, en un curso que tuve en Augusta, en Georgia, con el doctor Terris, saludos. Era un robot de prácticas y se estaba practicando con un cadáver. A mí me quedó muy marcado que allá tuvieran un robot de prácticas y nosotros en México todavía no teníamos robots. Pero bueno, esto ya se está ecualizando. Actualmente la presencia del robot es ya mucho mayor. Ya a nivel de Grupo Ángeles creo que ha sido punta de lanza en esto, pero ya vemos que hay más sistemas de salud que ya lo están teniendo, y lo cual es bueno. Toda la competencia es buena y además para poder operar con robots lo primero que necesitamos es tenerlo. Entonces eso me pasó a mí, como les comento, yo tuve que esperar 15 años a tener disposición de él, y en cuanto estuvo, pues a ver de qué manera había que adoctrinarnos. El proceso para poder ser cirujano de consola, así se le llama a nivel de Intuitive, es una capacitación. Esa capacitación inicialmente es a través del robot, pero sin paciente. Es hacer una serie de juegos con el robot, en el cual nos va a ayudar a acostumbrarnos a manejarlo primeramente, a tener contacto con él, resolver algunos acertijos, pasar una cosita de un lado a otro, equilibrar cuadro con cuadro, triángulo con... Son cosas que parecen muy sencillas, pero cuando lo haces con el robot, como que ya no está tan fácil. Luego se te van haciendo los ejercicios cada vez con mayor nivel de dificultad. A mí el que más me caía gordo es con un círculo pasar a través de un alambre sin tocarlo. Era bastante problemático por el grado de complejidad que era muñequear, y ya casi cuando terminaba siempre le pegaba al salgar, pero bueno, perdías puntos. Pero ahí no había problema porque ahí se pierden puntos, no se pierden pacientes. Entonces esa capacitación te va ayudando a entender cómo se manipula el robot. Después viene otra etapa en la que te enseñan las capacidades del robot,
cómo usar la cámara, cómo usar la coagulación, tener sellador de vasos, bipolar, en fin, te vas adaptando. Ya son ejemplos también, son simulados y haces los procedimientos quirúrgicos a nivel simulación de computadora y pues bueno, cuando te empieza a sangrar ahí, pues no hay problema, game over y listo, ¿no? Entonces, el problema es que te suceda ya en vivo. Tienes que estar capacitado precisamente para resolver esos problemas ya cuando estás actuando con el robot. Obviamente uno cuando está en cirugía abierta, pues sangra algo, pues le pones una pinza. Pues acá tienes que estar ya listo también para saber cómo vas a poner esa pinza, pero con el robot, porque no es lo mismo. Cuando está un abdomen abierto, el ayudante puede meter su mano, poner la pinza. Acá también el ayudante puede meter una pinza, pero no más. Entonces, hay que estar bien preparados para cuando suceden ese tipo de eventos. Y vuelvo a lo mismo, la experiencia que tiene uno quirúrgica ya la tiene. Las operaciones que te preceden siguen siendo la experiencia que tú tienes. Y es muy importante. Entonces, aquí el problema también es la formación de cirujanos nobles. La formación del cirujano novel cada vez es menos en el sentido de que sea abierta, cada vez es más en el sentido de que sea laparoscópico y cada vez va a ser más en el sentido robótico. Entonces, cuando se requiera de algo abierto, híjole, ahí va a haber algo de problema. Pero bueno, ya veremos cómo suceden las cosas poco a poco. La inteligencia artificial también ya va a ayudar en muchas cosas, pero no va a sustituir al médico. Al menos en los siguientes 50 años no creo que eso suceda. Y si sucede, pues bueno, me tragaré mis palabras, pero ya no voy a estar, en fin, a ver qué pasa después. La otra circunstancia es, ya después de esa capacitación, vienen las primeras cirugías. En ese ámbito, la compañía del robot ha cuidado mucho que no se tengan errores. Obviamente los que somos principiantes de esto, pues el acomodo, el estar ya dentro del robot, en la cabina, híjole, es muy emocionante, pero también es estresante porque pues, estamos aprendiendo a ver qué se siente ya en vivo con el paciente real. Para esto se ideó el médico proctor. El médico proctor lo que hace es gente que ya tiene la suficiente experiencia, por lo regular hablamos de más de 100 casos operados, en fin, ciertas características debe de tener el proctor, para que él te pueda estar ahí contigo, a un lado, apoyándote. El robot tiene la gracia que ellos pueden señalarte a través de la pantalla táctil donde tienes que estar haciendo tus tracciones, tus cortes iniciales, de manera que no tengas problema en tu cirugía inicial. Y eso es muy importante. Entonces, las primeras 3 a 6 cirugías se prefiere que sea con proctor para que si algo pasa, se solucione. Es tener de ayudante a alguien que sabe más que tú y creo que eso es lo más importante. Yo siempre he dicho que el ayudante debe saber más que el cirujano o cuando menos estar a la par del cirujano para tener una manera de solucionar los problemas que surjan en un quirófano. Entonces, esto es parte importante de la formación con el robot, de la capacitación con el robot y de la manera que tú te puedes hacer ya un cirujano de consola. Ya que termina tu formación, aún así, hay procedimientos que en ocasiones no son tan sencillos y que pueden ser complicados y ahí ya no nos asociamos tanto con un proctor, sino que buscamos a alguno de los cirujanos que tengan la capacidad igual o mayor y lo invitamos. Digo, aquí no hay que ser egoístas, el principal beneficio es para el paciente. Y en este caso, vuelvo a lo mismo, prefiero que esté junto a mí alguien que me sepa más a alguien que sepa menos. Eso es parte importante. Aquí hay que ser humildes y tener la capacidad de saber hasta dónde está tu límite y en qué parte puedes beneficiar o no al paciente. Y si ya no lo puedes beneficiar tú, traer a alguien que realmente le pueda ofrecer algo de calidad. Fuera de eso, pues no deja de ser una tecnología que se adapta a lo que ya hacemos. Son recursos técnicos. Dentro de lo mismo, lo novedoso para mí ha sido el utilizar verde endocianina, que es un marcador que me ayuda a ver cómo está la irrigación. En el robot hay una capacidad de la cámara que se llama Firefly, que me deja ver con ese colorante, donde capta el colorante hay buena irrigación, o en donde capta el colorante a veces están las paratiroides, o donde capta el colorante a veces lo marcamos para que estuviera al margen del tumor. Es interesante, aunque a veces lo tenemos que hacer de manera endoscópica, marcar y ya después por dentro ver, pero es muy, muy interesante esas utilidades. Lo demás pues es algo que ya teníamos, que es el sellador de vasos, el bipolar, y vuelvo a lo mismo, a lo que más hemos sido sensibles a las utilizaciones del grapeo, que es muy inteligente y que te ayuda a no cometer errores. Y eso es lo más importante. No cometer errores. Un paciente merece todo y merece tener todas las ventajas para superar una enfermedad. Como siempre, un placer que compartan el tiempo conmigo, con el grupo. Aquí los esperamos y píquenle a la campanita.